15 de junio de 2014. En medio de la inmensidad azul del Océano Atlántico, a bordo del crucero de lujo Serenidad del Océano, los gemelos de 8 años, Leo y Luna Vargas, se desvanecieron. Un momento estaban allí, sus risas resonando en el aire salado. Al siguiente el silencio se apoderó del lugar. No hubo gritos ni testigos, ni una sola pista que indicara una lucha o una caída accidental. Simplemente desaparecieron, absorbidos por el vasto y indiferente mar. La búsqueda inicial fue frenética y desesperada, pero no arrojó más que preguntas y un dolor insondable para su familia. El caso se convirtió en una leyenda marítima, una historia de fantasmas susurrada en los pasillos de los barcos, un misterio que parecía destinado a permanecer sin resolver, perdido en las profundidades. Durante 9 largos años, el silencio fue la única respuesta. 9 años de aniversarios sin celebrar, de regalos sin abrir, de una habitación infantil congelada en el tiempo. El mundo siguió adelante, pero para la familia Vargas, el tiempo se detuvo en aquella noche de junio, hasta que un día, en una remota playa de las Azores, un descubrimiento casual y macabro lo cambió todo. Una verdad, mucho más siniestra que una simple tragedia en el mar, estaba a punto de emerger de su tumba acuática, demostrando que algunos secretos no pueden permanecer enterrados para siempre. Lo que se encontraba dentro de un viejo baúl varado en la orilla no solo resolvería el misterio de lo que les sucedió a los gemelos, sino que también expondría una red de maldad que se había escondido a plena vista durante casi una década. La familia Vargas no era una familia de grandes lujos ni de aventuras extravagantes. Eran el epítome de la normalidad feliz y trabajadora. Mateo, el padre, era un arquitecto con un talento especial para diseñar espacios que se sentían como hogares, no solo como casas. Era un hombre metódico y tranquilo, cuya mayor alegría era el sonido de las risas de sus hijos, resonando en los pasillos de la casa que él mismo había diseñado en las afueras de Valencia. Elena, la madre, era una maestra de primaria con una paciencia infinita y una pasión por cultivar la curiosidad en las mentes jóvenes. Se había enamorado de la calma de Mateo, que complementaba su propia energía vibrante y su risa fácil. Juntos, habían construido una vida basada en rutinas reconfortantes, cenas familiares, fines de semana en el parque y vacaciones modestas en la costa española. Este crucero era diferente. Era la primera gran extravagancia de sus vidas, una celebración de su 10º aniversario de bodas y un premio que Mateo había ganado en un concurso nacional de diseño. Para ellos, el Serenidad del Océano era más que un barco, era un palacio flotante, un sueño hecho realidad, una oportunidad para crear recuerdos que durarían toda la vida. Y en el centro de ese sueño estaban Leo y Luna, gemelos, pero tan diferentes como el sol y la luna que sus nombres sugerían. Leo era el explorador. Sus rodillas siempre estaban cubiertas de rasguños y sus bolsillos llenos de tesoros. Una concha de forma extraña, un escarabajo brillante, un tapón de botella oxidado. Tenía una curiosidad insaciable por cómo funcionaban las cosas, desmontando sus juguetes para examinar los engranajes y los cables, y haciendo a su padre un sinfín de preguntas sobre las estructuras de los edificios y los motores de los coches. Su ambición, declarada con la seriedad de un niño de 8 años, era ser inventor o capitán de barco, cualquier cosa que le permitiera explorar lo desconocido. En el crucero, estaba en su elemento. Pasaba horas mirando el mapa del barco, trazando rutas desde la piscina hasta la sala de juegos, fascinado por la idea de que su hogar temporal era una ciudad en miniatura flotando en el mar. Luna, por otro lado, era la observadora, la artista. Donde Leo veía mecanismos y aventuras, Luna veía colores, formas y emociones. Siempre llevaba consigo un pequeño cuaderno de bocetos y un juego de lápices de colores, y pasaba horas dibujando en silencio el mundo que la rodeaba. No dibujaba las cosas como eran, sino como las sentía. Un pasajero malhumorado podía convertirse en un ogro con nubes de tormenta sobre su cabeza. Una gaviota volando junto al barco
Era un ángel con plumas de plata. Era más reservada que su hermano, pero poseía una profunda empatía. Podía sentir la tristeza de su madre cuando extrañaba a su abuela, o la emoción silenciosa de su padre mientras observaba una puesta de sol en el mar. Su ambición era simple. Quería pintar cuadros que hicieran feliz a la gente. Para ella, el crucero era un lienzo infinito. Dibujaba los patrones de las olas, los colores cambiantes del cielo y los rostros fascinantes de los pasajeros de todo el mundo. La relación entre los gemelos era un universo en sí mismo. Eran protectores el uno del otro, de una manera que solo los gemelos pueden serlo. Leo, a pesar de su naturaleza impulsiva, siempre se aseguraba de que Luna tuviera el mejor lugar para dibujar, defendiéndola de cualquier niño que se burlara de su tranquilidad. Luna, a su vez, era la brújula de Leo. Cuando su curiosidad lo llevaba demasiado lejos, la mirada preocupada de Luna era a menudo lo único que podía hacerle retroceder. Tenían su propio lenguaje secreto, una mezcla de palabras inventadas y gestos que nadie más entendía. Una anécdota que sus padres adoraban contar era de cuando tenían 5 años. Leo se había subido a un árbol demasiado alto en el jardín de sus abuelos y no podía bajar. Mientras los adultos entraban en pánico, Luna se sentó tranquilamente debajo del árbol y comenzó a dibujar una escalera en su cuaderno. Se la mostró a Leo y, con una calma que desafiaba la situación, le explicó paso a paso cómo usar las ramas como peldaños, guiándolo hacia abajo con su dibujo. Lo que estaba en juego en sus vidas era la simple y profunda belleza de la infancia misma. Tenían abuelos que los adoraban, amigos en la escuela que los esperaban para jugar al fútbol y compartir secretos, y un futuro que se extendía ante ellos lleno de promesas. Mateo soñaba con enseñar a Leo a diseñar su primera casa del árbol. Elena planeaba llevar a Luna a visitar el Museo del Prado en Madrid. Estaban en la cúspide de todo. Este viaje no era solo unas vacaciones. Era un símbolo del brillante futuro que la familia Vargas había construido y por el que vivía. Era la encarnación de su amor, su trabajo duro y sus esperanzas. La vida que fue interrumpida esa noche no era solo la de 2 niños. Era un tapiz de relaciones, sueños y pequeñas alegrías cotidianas. Un mundo entero de amor y potencial que estaba a punto de ser desgarrado de la manera más cruel e incomprensible, dejando un vacío que ni el tiempo ni el océano podrían llenar. El 5.º día del crucero de 10 días, el Serenidad del Océano, se deslizó a través de aguas tranquilas y de un azul cobalto bajo un sol implacable. Para la familia Vargas, la rutina del barco se había vuelto una segunda naturaleza. El día comenzó como los anteriores, con un desayuno buffet donde Leo apilaba su plato con una montaña de tortitas, mientras Luna seleccionaba meticulosamente frutas de colores para recrear un arco iris en su plato. Mateo y Elena los observaban, intercambiando sonrisas cómplices por encima de sus tazas de café. Había una sensación de profunda paz, la clase de tranquilidad que solo llega cuando te alejas por completo de las presiones de la vida cotidiana. El plan para el día era sencillo: piscina por la mañana, almuerzo en la cubierta y por la tarde, los niños irían al club de aventureros, la aclamada zona infantil del barco, mientras Mateo y Elena disfrutaban de un par de horas a solas. Mientras caminaban hacia el club infantil después del almuerzo, Luna se detuvo, tirando de la manga de su madre. Señaló a un hombre con el uniforme blanco impecable de un oficial de seguridad de alto rango. Era corpulento, con una cara que parecía tallada en piedra y unos ojos pequeños y oscuros que no parecían sonreír nunca. Llevaba una placa con el nombre Jefe de Seguridad Morales. Estaba de pie cerca de un pasillo de servicio restringido, hablando en voz baja y urgente con un pasajero de aspecto adinerado, que vestía un traje de lino a pesar del calor. El hombre del traje parecía nervioso, gesticulando con las manos. Morales no se movió, simplemente escuchó, asintiendo bruscamente de vez en cuando. La mayoría de la gente pasaba sin prestarles atención, pero Luna los observaba. Sacó su cuaderno y con unos pocos trazos rápidos, dibujó al jefe Morales no como un hombre,
sino como un tiburón con un sombrero de oficial. Elena se rió suavemente, alborotando el pelo de su hija. Vamos, cariño, no es educado mirar fijamente. Pero la imagen se quedó grabada en su mente, una premonición fugaz y extraña que descartó como la imaginación de una niña. Las siguientes horas transcurrieron sin incidentes. Los gemelos jugaron con entusiasmo en el club, participando en una búsqueda del tesoro pirata. Leo, por supuesto, lideró a su equipo con una energía ilimitada, mientras Luna se dedicaba a diseñar el mapa del tesoro más elaborado que el personal del club había visto jamás. A las 5 de la tarde, Elena y Mateo fueron a recogerlos. Los niños estaban eufóricos, parloteando sobre su aventura. La cena fue en el gran comedor, un evento formal. Leo y Luna, vestidos con sus mejores ropas, se comportaron admirablemente, fascinados por la opulencia de la sala y la procesión de camareros. Después de la cena, la familia asistió a un espectáculo de magia en el Teatro del Barco. Durante un truco, el mago pidió un voluntario, y la mano de Leo se disparó al aire. Fue elegido y subió al escenario, con los ojos brillantes de emoción. Cumplió su papel a la perfección, ganándose una ronda de aplausos y una varita de mago de plástico como recuerdo, que agarró como si fuera el tesoro más grande del mundo. Fue después del espectáculo cuando se tomó la decisión fatal. Eran casi las 10 de la noche. Los niños, a pesar de la hora tardía, todavía estaban llenos de energía por el azúcar del postre y la emoción del día. La sala de juegos del barco, situada en la cubierta 12, estaba a solo un corto paseo del teatro. «Solo 15 minutos», suplicó Leo, agitando su nueva varita. «Podemos jugar una partida de air hockey». Mateo y Elena intercambiaron una mirada. Estaban cansados, pero era su última noche antes de un día de excursión en puerto. «De acuerdo, 15 minutos», cedió Mateo. «Pero eso es todo. Vuestra madre y yo iremos a la cabina a dejar nuestras cosas y volveremos a buscaros. No os mováis de la sala de juegos. ¿Entendido?» Los niños asintieron solemnemente. «Entendido», corearon. La sala de juegos estaba relativamente tranquila. La mayoría de las familias con niños pequeños ya se habían retirado a sus cabinas. Solo quedaban un par de adolescentes jugando a un videojuego de carreras en una esquina. El ambiente era seguro, contenido y brillantemente iluminado. Los gemelos corrieron directamente hacia la mesa de air hockey. Elena se arrodilló para darles un beso a cada uno. «Portaos bien. Volvemos en un momento». Fue la última vez que los vería. Mientras Mateo y Elena caminaban por el pasillo hacia su cabina, notaron que el tiempo había cambiado. Un viento fuerte había comenzado a azotar el barco, y el cielo, visible a través de los ojos de buey, se había oscurecido con nubes ominosas. El suave balanceo del barco se había vuelto más pronunciado. En su cabina, Elena sintió una punzada de ansiedad. «Quizás no deberíamos haberlos dejado solos», dijo mientras guardaba su bolso. «Elena, están bien», la tranquilizó Mateo. «Es la sala de juegos más segura del mundo. Hay cámaras por todas partes. Volveremos en 5 minutos». Pero mientras lo decía, las luces de la cabina parpadearon momentáneamente. Un breve corte de energía causado por la creciente tormenta. Fue un detalle insignificante, un parpadeo en la noche, pero en retrospectiva, se sentiría como el universo entero conteniendo la respiración antes de la catástrofe. Dejaron sus cosas y salieron de la cabina. La caminata de regreso a la sala de juegos no duró más de 10 minutos. 10 minutos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. Cada paso que daban los acercaba a un abismo de horror inimaginable. Al llegar a la entrada de la sala de juegos, Mateo y Elena esperaban ser recibidos por los gritos de alegría de sus hijos y el sonido distintivo del disco de air hockey golpeando las paredes de la mesa. En cambio, fueron recibidos por un silencio casi total, roto solo por los pitidos electrónicos del videojuego de carreras, donde los dos adolescentes seguían inmersos. El corazón de Elena dio un vuelco. Sus ojos recorrieron frenéticamente la sala de colores brillantes,
No estaban junto a la mesa de air hockey. No estaban en las máquinas de arcade. No estaban en la esquina de juegos de mesa. Se habían ido. Leo, Luna, llamó Mateo, su voz aún controlada, pero con un matiz de urgencia. La confusión inicial comenzó a teñirse de una fría punzada de miedo. Quizás se habían escondido. Era el tipo de travesura que Leo podría instigar. «Chicos, esto no es divertido. Salid ya», dijo más fuerte. Nada. Los adolescentes de la esquina finalmente levantaron la vista de su juego, molestos por la interrupción, antes de volver a la pantalla. Elena caminó rápidamente hacia la mesa de air hockey. La partida había sido abandonada a mitad de camino. El disco de plástico rojo yacía inmóvil en el centro de la mesa. Al lado, sobre el borde, estaba la varita de mago de plástico de Leo. Se le había caído. Leo nunca, jamás, habría dejado atrás su nuevo tesoro voluntariamente. El nudo en el estómago de Elena se apretó hasta convertirse en un dolor agudo. Sus ojos se posaron en algo más, algo que le heló la sangre. A pocos metros de la mesa de air hockey, cerca de una puerta de servicio marcada como «Solo personal autorizado», estaba el cuaderno de bocetos de Luna abierto en el suelo. Elena corrió y lo recogió. Sus manos temblaban. La última página dibujada no era un paisaje marino ni un rostro feliz. Era un boceto apresurado y tembloroso del jefe de seguridad Morales, el hombre que habían visto antes. Pero esta vez, su rostro de tiburón estaba dibujado con una expresión de furia, y a su lado había otra figura, un hombre con un traje caro, pero su rostro era solo un garabato asustado. Debajo del dibujo, con la letra infantil de Luna, había una sola palabra: malo. Mateo, susurró Elena, su voz quebrada. Le mostró el cuaderno. La cara de Mateo palideció. En ese instante, la negación se hizo añicos y fue reemplazada por un pánico puro y visceral. Esto no era un juego. Esto no era una travesura. Algo estaba terriblemente mal. Mateo corrió hacia los adolescentes. ¿Habéis visto a dos niños? ¿Un niño y una niña de unos 8 años? El más alto se encogió de hombros. No sé, tío, estábamos jugando. El otro negó con la cabeza, sin apartar los ojos de la pantalla. Eran un callejón sin salida. El pánico se convirtió en acción frenética. Salieron corriendo de la sala de juegos, gritando los nombres de sus hijos por el pasillo desierto. Revisaron los baños cercanos. Nada. Corrieron hacia la cubierta exterior, el viento y la lluvia azotándolos. La cubierta estaba resbaladiza y vacía. La idea aterradora de que uno de ellos podría haber caído por la borda cruzó sus mentes. Una idea tan monstruosa que casi los paraliza. Pero no había señales, ni un zapato perdido, ni un grito ahogado por el viento. Regresaron adentro, empapados y temblando, no solo por el frío. Se dieron cuenta de que necesitaban ayuda. Corrieron hacia el mostrador de atención al huésped más cercano. La empleada, una joven con una sonrisa ensayada, los miró con preocupación mientras Elena, entre sollozos, intentaba explicar la situación. La llamada inicial a la seguridad del barco se realizó a las 10:17 p.m. Se puede imaginar la transcripción. Operador de seguridad, seguridad del Serenidad. ¿Cuál es la emergencia? Elena Vargas, voz histérica. Mis hijos han desaparecido. Estaban en la sala de juegos de la cubierta 12 y ahora no están. La maquinaria del barco comenzó a moverse, pero con una lentitud exasperante. Se emitió una alerta interna para el personal. El jefe de seguridad Morales fue notificado. Cuando finalmente llegó para hablar con los Vargas unos 20 minutos después, su rostro era una máscara impasible. Miró la varita de mago y el cuaderno de bocetos que Elena le tendió. Su expresión no cambió. Probablemente estén explorando, dijo con una calma que a los Vargas les pareció inhumana. Los niños hacen esto todo el tiempo. Iniciaremos un registro de la nave. Vuelvan a su cabina y esperen. Pero en la escena de la desaparición, las pistas extrañas, la varita abandonada, el cuaderno con su dibujo siniestro, la proximidad a una puerta de servicio restringida y la indiferencia de los únicos testigos potenciales,
no apuntaban a una simple travesura infantil. Apuntaban a algo mucho más oscuro, un evento rápido y silencioso que había ocurrido en el breve lapso en que dos padres habían ido a su cabina, dejando tras de sí solo preguntas aterradoras y un silencio ensordecedor. La búsqueda oficial a bordo del Serenidad del Océano comenzó no con una explosión de urgencia, sino con el lento y pesado girar de los engranajes burocráticos. Un proceso orquestado y controlado por el mismo hombre que Luna había dibujado como un tiburón, el jefe de seguridad Ricardo Morales. Para Mateo y Elena, atrapados en la pesadilla claustrofóbica de su cabina, cada minuto que pasaba era una tortura. Esperaban escuchar el estruendo de pasos corriendo, anuncios urgentes por el sistema de megafonía del barco para todos los pasajeros, una movilización masiva. En cambio, se encontraron con un silencio frustrante, interrumpido solo por llamadas telefónicas esporádicas de Morales, cuya voz monótona no ofrecía consuelo, solo directivas. Permanezcan en su cabina. Estamos manejando la situación. Interferir solo obstaculizará el proceso. La metodología de búsqueda de Morales era, en apariencia, exhaustiva, pero en realidad era una obra de teatro cuidadosamente coreografiada. Ordenó a su equipo que realizara un barrido de las cubiertas de pasajeros, pero las instrucciones eran claras: ser discretos, no alarmar a los demás huéspedes. Los guardias caminaban por los pasillos, mirando superficialmente en salones y bares, llamando los nombres de los niños en voz baja. La búsqueda se centró deliberadamente en las áreas públicas, lejos de las zonas de tripulación, las bodegas de carga y los pasillos de servicio, como el que estaba junto a la sala de juegos, cuando Mateo, desesperado, llamó a Morales para sugerirle que revisaran las imágenes de las cámaras de seguridad de la sala de juegos. La respuesta fue un obstáculo devastador. Hubo un breve corte de energía en esa sección del barco debido a la tormenta, justo en la ventana de tiempo en que sus hijos desaparecieron, afirmó Morales con frialdad. Las grabaciones de esos 20 minutos están corruptas. Es una lástima. Era una mentira perfecta, una que explotaba una circunstancia real, el parpadeo de las luces, para crear un agujero negro en la evidencia. La frustración de la familia se convirtió en ira. Mateo, desafiando las órdenes, salió de la cabina y trató de organizar su propia búsqueda, interrogando a los pasajeros y al personal que encontraba. Fue interceptado rápidamente por dos guardias de seguridad que, bajo las órdenes de Morales, lo escoltaron de regreso a su cabina, tratándolo más como un problema que como un padre afligido. Señor Vargas, entendemos su angustia, pero está causando pánico, le dijo uno de los guardias, con una empatía ensayada. Deje que los profesionales hagan su trabajo. El conflicto externo principal que obstaculizaba cualquier posibilidad de éxito era el propio Morales. Actuando como un antagonista oculto, estaba activamente saboteando la investigación desde dentro. Desestimó el cuaderno de bocetos de Luna como la imaginación de una niña asustada. Presentó la teoría más simple y trágica. Los niños, desorientados, habían salido a la cubierta exterior durante la tormenta y habían sido arrastrados por una ola por la borda. Esta narrativa era limpia, trágica, y lo más importante para él, cerraba el caso sin implicar a nadie a bordo. Desvió recursos de una búsqueda interna a un procedimiento de hombre al agua, enfocando la atención en el océano infinito, en lugar de en los secretos contenidos dentro del casco de acero del barco. Se transmitió un mensaje al capitán, quien, confiando en su jefe de seguridad, emitió a regañadientes una alerta a las autoridades costeras más cercanas, pero el mensaje estaba enmarcado por la alta probabilidad de una caída accidental. Mientras las horas se convertían en una noche de insomnio, la desesperación de Elena y Mateo se cuajó en una terrible certeza. La gente que se suponía que debía ayudarles, les estaba fallando, o peor aún, les estaba ocultando algo. Suplicaron a Morales que detuviera el barco, que realizara un recuento de todos los pasajeros, que sellara el barco como una escena del crimen. Sus peticiones fueron denegadas con el pretexto de la logística y el pánico de los pasajeros.
No podemos detener un barco de este tamaño en medio de una tormenta basándonos en una posibilidad, argumentó Morales. Tenemos un itinerario que cumplir. Al amanecer, cuando el Serenidad del Océano atracó en el puerto de Funchal, Madeira, la jurisdicción pasó a la policía portuguesa, pero Morales ya había sentado las bases del fracaso. Entregó un informe impecable que detallaba una búsqueda exhaustiva a bordo sin resultados y presentaba la teoría de la caída por la borda como la conclusión más lógica. Había entrevistado a los 2 adolescentes de la sala de juegos, quienes, intimidados por la presencia de un oficial de seguridad imponente, simplemente repitieron que no habían visto nada. Morales omitió por completo la existencia de la puerta de servicio junto a la sala de juegos en su informe oficial, y el cuaderno de Luna fue catalogado como un objeto personal sin relevancia investigativa. La policía local, enfrentada a un caso que técnicamente había ocurrido en aguas internacionales y con un informe que apuntaba a una tragedia en el mar, se vio con las manos atadas. Realizaron entrevistas, pero el rastro ya estaba frío. El barco, con sus miles de pasajeros y tripulantes, era una escena del crimen imposible de procesar eficazmente después de tantas horas. Para añadir una capa más de tragedia, la búsqueda en el mar también se vio obstaculizada. El mal tiempo persistió durante 2 días, haciendo que las operaciones de búsqueda y rescate aéreo y marítimo fueran peligrosas e ineficaces. Un helicóptero de la Guardia Costera portuguesa, mientras volaba bajo en condiciones de visibilidad casi nula, sufrió un fallo mecánico y se vio obligado a realizar un amerizaje de emergencia. Aunque la tripulación fue rescatada, el accidente consumió recursos valiosos y subrayó los peligros de la búsqueda, reforzando la narrativa de que el océano era un enemigo demasiado grande. La familia Vargas se encontró en una tierra extranjera, luchando contra barreras lingüísticas y una burocracia indiferente, viendo cómo la ventana para encontrar a sus hijos se cerraba con una rapidez aterradora. Observaron con impotencia cómo, después de una demora de 48 horas en el puerto, el Serenidad del Océano recibía permiso para continuar su viaje, llevándose consigo cualquier secreto que albergara. La metodología de la búsqueda había fracasado no por falta de esfuerzo de algunos, sino por una deliberada y maliciosa desinformación desde el principio. La incompetencia no era aleatoria, estaba diseñada. La desesperación de Elena y Mateo era absoluta. No solo habían perdido a sus hijos, sino que sentían que les habían robado la más mínima posibilidad de saber qué había sucedido realmente, atrapados en una conspiración de silencio liderada por el hombre, cuya imagen de tiburón ahora los perseguía en sus pesadillas. Una vez que el Serenidad del Océano zarpó de Funchal, llevándose consigo la escena del crimen, el caso de los gemelos Vargas entró en una nueva y dolorosa fase, la era del frío. Los primeros meses fueron un torbellino de actividad inútil. La noticia de la desaparición de 2 niños en un crucero de lujo captó la atención de los medios internacionales durante un breve y febril periodo. Las caras sonrientes de Leo y Luna estaban en los periódicos y en las noticias de la noche. Se crearon fondos, se ofrecieron recompensas y detectives de sillón de todo el mundo propusieron teorías que iban desde el secuestro por piratas modernos hasta una fuga planeada por los propios padres, pero sin un cuerpo, sin una nota de rescate y sin ninguna evidencia sólida. El interés de los medios se desvaneció tan rápido como había surgido, pasando a la siguiente tragedia. Para Elena y Mateo, el desvanecimiento de la atención pública fue un segundo abandono. Regresaron a su casa en Valencia, un lugar que antes era un santuario de felicidad y ahora se sentía como un mausoleo. La habitación de los gemelos se mantuvo intacta, como si esperaran que entraran corriendo por la puerta en cualquier momento. La varita de mago de Leo y el cuaderno de bocetos de Luna, devueltos por la policía como objetos personales sin valor probatorio, se convirtieron en reliquias sagradas en una estantería. El silencio en la casa era un peso físico que oprimía sus pechos y ahogaba las conversaciones. El dolor, en lugar de unirlos,
comenzó a abrir una brecha entre ellos. Mateo se obsesionó con la investigación, pasando noches en vela en Internet, contactando a investigadores privados, abogados marítimos y cualquiera que quisiera escuchar. Se convirtió en un guerrero, impulsado por la furia y la necesidad de encontrar respuestas. Su dolor era agudo, activo y ruidoso. Elena, por otro lado, se retiró a un mundo de dolor silencioso y paralizante. Dejó su trabajo como maestra, incapaz de soportar estar rodeada de la risa de otros niños. Pasaba los días sentada en la habitación de sus hijos, sosteniendo sus ropas, inhalando el leve aroma que aún conservaban. Su dolor era un océano profundo y oscuro que la ahogaba lentamente. La diferencia en sus formas de llevar el duelo creó una tensión insoportable. Las discusiones se volvieron frecuentes, cargadas de acusaciones no dichas y de una culpa compartida que ninguno de los dos sabía cómo procesar. Su matrimonio, que habían estado celebrando en el crucero, se desmoronó bajo el peso de la tragedia. 3 años después de la desaparición, se separaron. A medida que pasaban los años, la historia de los gemelos Vargas se transformó. Dejó de ser una noticia de actualidad para convertirse en folclore, una leyenda negra del mar. Entre la tripulación de los cruceros, se conocía como la historia de los gemelos del Serenidad. Los nuevos empleados escuchaban versiones embellecidas de la historia, que los fantasmas de los niños aún jugaban en la sala de juegos de la cubierta 12, que a veces se podían escuchar sus risas en los pasillos vacíos durante la noche. El barco mismo, a pesar de los intentos de la compañía de cruceros por distanciarse de la tragedia, adquirió un aura sombría. La sala de juegos de la cubierta 12 fue remodelada y convertida en un salón de lectura, un intento de borrar el estigma del lugar, pero la historia persistió. La desaparición de Leo y Luna se convirtió en un hito oscuro en el mundo de la seguridad marítima, un ejemplo de libro de texto de un caso sin resolver, citado en seminarios sobre las complejidades de los crímenes en aguas internacionales. Se convirtió en un misterio persistente, una de esas historias que la gente saca a relucir para ilustrar que, a veces, simplemente no hay respuestas. Este sentimiento de desesperanza se arraigó profundamente. Para el mundo, era una historia triste. Para la comunidad de Valencia, era una herida abierta. Para Mateo y Elena, era una sentencia de por vida. Mateo nunca dejó de buscar, gastando sus ahorros en investigaciones infructuosas que siempre llegaban al mismo muro de ladrillos. La falta de pruebas y la narrativa oficial de un accidente en el mar. Elena, por su parte, intentó reconstruir una apariencia de vida, pero vivía como una sombra, marcada para siempre por la pérdida. El único evento de aquella noche de junio había creado un efecto dominó de dolor, destruyendo una familia, manchando la reputación de un barco y dejando una cicatriz permanente en la conciencia de todos los que conocieron la historia. Durante 9 años, el misterio se mantuvo sellado, tan impenetrable como el océano mismo, y la desesperanza fue la única constante. Durante 9 años, el océano guardó su secreto. 9 años de mareas, tormentas y calma. 9 años en los que Mateo Vargas envejeció una década. Su cabello se volvió gris y su rostro se llenó de surcos de dolor. 9 años en los que Elena Vargas aprendió a vivir con un fantasma en su corazón. 9 años en los que Ricardo Morales vivió una cómoda jubilación en una villa en la costa de España. Su crimen aparentemente olvidado. El caso de los gemelos Vargas era un archivo polvoriento en 3 jurisdicciones diferentes, un misterio destinado a permanecer sin resolver. Pero el destino, a menudo, tiene un sentido del tiempo perverso y poético. El catalizador que reabriría el caso no provino de un detective brillante ni de una confesión tardía, sino de la rutina de un anciano en una isla a miles de kilómetros de distancia. Martín Afonso era un pescador y playero de 78 años que vivía en un pequeño pueblo en la isla de Flores, en las Azores. Su vida estaba regida por las mareas. Cada mañana, al amanecer, caminaba por la escarpada y rocosa costa de Fajá Grande,
buscando lo que el Atlántico había decidido depositar en su orilla: trozos de madera flotante para tallar, redes de pesca perdidas, boyas de colores. Un día de septiembre, casi una década después de la desaparición de los gemelos, Martín vio algo inusual. Atascado entre dos grandes rocas volcánicas, golpeado por las olas, había un gran baúl de viaje. Estaba cubierto de percebes y algas, su exterior de metal y cuero desgastado y corroído por años en el agua salada. Estaba cerrado con dos pesados cerrojos de latón, ahora oxidados hasta casi solidificarse. La curiosidad de Martín se despertó. Con la ayuda de su hijo, que estaba de visita, lograron arrastrar el pesado baúl fuera de las rocas y llevarlo a su pequeño cobertizo. La idea de un tesoro pirata cruzó sus mentes, una fantasía romántica, pero abrirlo fue una tarea brutal. Los cerrojos no cedían. Finalmente, después de casi una hora de trabajo, con un martillo y una palanca, uno de los cerrojos se rompió con un crujido metálico. El segundo cedió poco después. El olor que emanó del interior no fue el de oro y joyas, sino el de la descomposición y el tiempo. Con temor, levantaron la pesada tapa. El contenido hizo que Martín retrocediera, con una mano en la boca. No era un tesoro, era una tumba. En el interior, entre restos de tela podrida, yacían los pequeños restos óseos de dos niños. El horror de la escena era abrumador. El hijo de Martín llamó inmediatamente a la Guardia Nacional Republicana, la policía local. En cuestión de horas, la remota playa se convirtió en una escena del crimen, acordonada y llena de oficiales. La noticia de un baúl con restos infantiles conmocionó a la pequeña y unida comunidad de la isla. El caso fue asignado a la inspectora Sofía Reis, de la Policía Judiciaria. Reis era una mujer de 40 y pocos años, conocida por su tenacidad y su meticulosa atención al detalle. No era alguien que aceptara respuestas fáciles. Mientras el equipo forense trabajaba cuidadosamente para recuperar los restos y cualquier otra evidencia del baúl, Reis comenzó su investigación. La primera tarea fue la identificación. Los registros dentales y el ADN no tardarían, pero Reis buscaba algo más inmediato. Su equipo catalogó cuidadosamente cada objeto dentro del baúl. Junto a los restos, encontraron los jirones de ropa formal infantil y un objeto que inmediatamente llamó la atención de Reis: un pequeño cuaderno de bocetos, milagrosamente preservado en una bolsa de plástico con cierre hermético que, aunque parcialmente comprometida, había protegido la mayor parte de su contenido del agua. Fue este cuaderno el verdadero catalizador. Reis lo examinó con guantes, pasando con cuidado las páginas endurecidas y descoloridas. Vio dibujos de olas, de un barco de crucero, de pasajeros sonrientes, y luego llegó a la última página: el dibujo del hombre tiburón con el uniforme de oficial y la palabra malo. Reis sintió un escalofrío. Esto no era un garabato infantil, era un testimonio. Inmediatamente inició una búsqueda en las bases de datos de personas desaparecidas, cruzando los parámetros. 2 niños, desaparecidos en el mar, hace aproximadamente 8 o 10 años. No tardó en aparecer un resultado: el caso sin resolver de Leo y Luna Vargas, desaparecidos del crucero Serenidad del Océano, en 2014. Pero el giro verdaderamente crucial vino de un descubrimiento casi microscópico. Mientras examinaba los restos de un pequeño juguete de plástico, una figura de acción de un astronauta, un técnico de laboratorio notó algo extraño. La cabeza de la figura parecía haber sido forzada para abrirla y luego vuelta a cerrar. Con una pinza de precisión la abrió. Dentro del pequeño hueco de plástico, encontró un objeto diminuto y oscuro: una tarjeta de memoria micro SD. Estaba corroída, pero su núcleo parecía intacto. Este era el momento que lo cambiaba todo. Un cuaderno de bocetos era una pista poderosa pero circunstancial. Una tarjeta de memoria podría contener una verdad irrefutable. Reis supo en ese instante que no estaba investigando una simple tragedia. Estaba al borde de desentrañar un asesinato y un encubrimiento que había durado casi una década. La coincidencia de un baúl llegando a la orilla después de tanto tiempo
Ya no parecía una coincidencia en absoluto. Parecía una intervención, un mensaje de las profundidades que finalmente había encontrado a la persona adecuada para escucharlo. La esperanza, que había estado muerta durante 9 años, renació de repente en una morgue de una pequeña isla del Atlántico. Con el cuaderno de Luna y la tarjeta micro SD en su poder, la inspectora Sofía Reis desató un huracán investigativo. Sabía que el tiempo era su enemigo. La gente olvida, la evidencia se degrada y los culpables se entierran más profundamente en sus mentiras. Su primer paso fue obtener una orden judicial internacional para reabrir oficialmente el caso Vargas, citando las nuevas y extraordinarias pruebas. La tarjeta de memoria fue enviada de urgencia al laboratorio de delitos digitales más avanzado de Lisboa. Los expertos trabajaron día y noche, utilizando técnicas de vanguardia para recuperar los datos de la tarjeta corroída. La tensión era palpable. Después de 72 horas de trabajo minucioso, lo lograron. El contenido era explosivo. La tarjeta no contenía fotos familiares ni juegos. Contenía fragmentos de libros de contabilidad, rutas de envío codificadas y comunicaciones encriptadas. Eran los registros de una operación de contrabando a gran escala. Armas ilegales, compradas en Europa del Este, se transportaban ocultas en los contenedores de suministros del Serenidad del Océano y se vendían a cárteles en América del Sur. La operación estaba dirigida por un pasajero frecuente, un empresario aparentemente legítimo llamado Alejandro Rivera, el mismo hombre cuyo rostro asustado Luna había garabateado junto al de Morales, y el facilitador clave, el hombre a cargo de la seguridad y la logística a bordo, era el jefe de seguridad Ricardo Morales. La tarjeta era su libro de contabilidad de respaldo, una póliza de seguro que, por un descuido o un accidente durante una transacción, debió de haber perdido. Y un niño curioso, Leo Vargas, debió de haberla encontrado y guardado en el único lugar seguro que se le ocurrió, la cabeza hueca de su juguete de astronauta. Armada con esta bomba, Reis comenzó a reconstruir la noche de la desaparición. El dibujo de Luna era ahora un testimonio de un testigo presencial. Mostraba a las 2 personas clave en el momento y lugar del crimen. Reis voló a España. Su primer objetivo era Ricardo Morales. Lo encontró viviendo una vida de lujo tranquilo en una villa con vistas al Mediterráneo. No era el oficial imponente de antes, sino un hombre de 60 y tantos años, más corpulento y con una falsa afabilidad. Reis, acompañada por la policía española, se presentó en su puerta sin previo aviso. La entrevista comenzó de manera cordial. Morales repitió la historia que había perfeccionado durante años. La trágica pero inevitable historia de 2 niños que se acercaron demasiado al borde durante una tormenta. Fue el día más oscuro de mi carrera, dijo, con una pizca de falsa emoción. Reis lo dejó hablar, observando cada gesto, cada parpadeo. Luego, con calma, deslizó una fotografía del baúl corroído sobre la mesa. ¿Reconoce esto? Morales frunció el ceño. Parece un viejo baúl. ¿Qué tiene que ver conmigo? Reis deslizó una segunda foto. Los restos óseos dentro del baúl. La compostura de Morales vaciló por primera vez. Una fina capa de sudor apareció en su frente. Fue encontrado en una playa de las Azores la semana pasada, dijo Reis, su voz fría como el acero. En su interior encontramos los restos de Leo y Luna Vargas. El color desapareció del rostro de Morales, pero el golpe de gracia aún no había llegado. Reis sacó una copia de alta calidad del dibujo de Luna. También encontramos esto. Su hija, Luna, era toda una artista. Le dibujó a usted, junto a Alejandro Rivera, la noche en que desaparecieron. Morales miró el dibujo. Su boca se abrió ligeramente. Estaba atrapado en la pesadilla que creía haber enterrado en el fondo del mar. Es el dibujo de un niño, tartamudeó. No significa nada. Significa todo cuando se combina con esto, dijo Reis, dejando caer una impresión de los datos recuperados de la tarjeta micro SD sobre la mesa. Registros de armas, pagos a una cuenta offshore a su nombre, fechas que coinciden con el itinerario del Serenidad del Océano.
La máscara de Morales se desmoronó por completo. El hombre afable desapareció, reemplazado por el tiburón acorralado. Negó con la cabeza, buscando una salida que no existía. Mientras Morales era detenido, el equipo de Reis en toda Europa actuaba con rapidez. Alejandro Rivera fue arrestado en su ático de Ginebra. Y lo que es más importante, Reis localizó a otros miembros de la tripulación que estaban de servicio esa noche. La mayoría afirmó no recordar nada, aterrorizados por las implicaciones. Pero Reis encontró a una mujer, una antigua camarera llamada Inés, que había renunciado a la compañía de cruceros un año después de la desaparición, atormentada por la culpa. Reis la encontró trabajando en un pequeño café en Lisboa. Al principio, Inés se negó a hablar, pero cuando Reis le mostró el dibujo de Luna, la mujer se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Su testimonio llenó los últimos vacíos. Contó que esa noche, mientras llevaba un carrito de servicio por un pasillo trasero cerca de la sala de juegos, vio a Morales y Rivera arrastrando a los dos niños, que estaban visiblemente asustados pero extrañamente silenciosos, quizás amenazados. Leo apretaba su figura de acción. Luna sostenía su cuaderno. Morales la vio. Su mirada la petrificó. Más tarde esa noche, la arrinconó y le advirtió que si alguna vez decía una palabra sobre lo que vio, su familia en Filipinas sufriría las consecuencias. Dijo que habían visto algo que no debían. Sollozó Inés. Un trato de negocios. Dijo que era un accidente, que los niños se habían asustado y que no había otra opción. La verdad final era brutalmente simple. Los gemelos, probablemente buscando un atajo o explorando, habían abierto la puerta de servicio y tropezado con el intercambio de la tarjeta microSD entre Morales y Rivera. Habían escuchado lo suficiente para ser un peligro. En un momento de pánico y crueldad, Rivera insistió en que debían ser silenciados permanentemente. Morales, para proteger su lucrativa operación, estuvo de acuerdo. Los llevaron a una bodega de carga, donde encontraron el viejo baúl. Los forzaron a entrar, cerraron los cerrojos y, bajo el amparo de la tormenta, lo arrojaron por la borda desde una escotilla de carga inferior. Planearon que se hundiera sin dejar rastro en las profundidades del Atlántico, pero cometieron un error. En su prisa, no lo lastraron adecuadamente. El baúl no se hundió como esperaban. En cambio, se convirtió en una boya macabra, flotando justo debajo de la superficie, atrapada en las corrientes oceánicas, emprendiendo un viaje de 9 años a través del océano, llevando su terrible secreto y las claves para resolverlo, esperando el momento adecuado para entregar su mensaje a la orilla. El clímax no fue una persecución de coches o un tiroteo, sino la implacable y metódica demolición de una mentira de una década, llevada a cabo por una inspectora tenaz y posibilitada por el coraje silencioso de 2 niños que, incluso en sus últimos momentos, habían dejado un rastro para que el mundo lo encontrara. Las detenciones de Ricardo Morales y Alejandro Rivera provocaron una onda expansiva que sacudió los cimientos de la industria de los cruceros y el mundo del transporte marítimo internacional. Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas y de gran alcance. Los medios de comunicación, que habían abandonado la historia hacía años, se abalanzaron sobre ella con una ferocidad renovada. Las caras de Morales y Rivera estaban en todas las pantallas, yuxtapuestas con las fotos sonrientes de Leo y Luna. La historia del baúl, el cuaderno y la tarjeta de memoria era tan improbable y cinematográfica que capturó la imaginación del público mundial. Con el testimonio de la camarera Inés y las pruebas forenses irrefutables, el muro de silencio que Morales había construido durante 9 años se derrumbó por completo. Enfrentado a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Morales aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia ligeramente reducida. Su confesión completa, grabada en video durante varios días, fue un relato escalofriante de codicia y crueldad. Aquí estaba el porqué. La operación de contrabando había estado funcionando durante más de 5 años. Rivera, un traficante de armas de alto nivel con conexiones políticas,
Utilizaba su estatus de empresario legítimo para viajar en cruceros de lujo, utilizando los viajes como coartada para reunirse con contactos y supervisar los envíos. Morales, amargado por lo que consideraba un salario inadecuado después de 20 años de servicio, fue reclutado por Rivera. A cambio de cientos de miles de dólares por envío, Morales usaba su autoridad como jefe de seguridad para manipular los manifiestos de carga, programar a personal de confianza en los muelles de carga durante las horas nocturnas y desactivar selectivamente las cámaras de seguridad durante las transferencias. Era un sistema casi perfecto. Esa noche, en el pasillo de servicio junto a la sala de juegos, Rivera le estaba pasando a Morales la tarjeta micro SD, que contenía los detalles del próximo envío, como pago por el anterior. Fue en ese preciso momento cuando Leo y Luna, en su inocente exploración, abrieron la puerta. Morales admitió que los niños no entendieron lo que vieron, pero su mera presencia fue suficiente. Leo, curioso como siempre, preguntó qué era la tarjeta pequeña y brillante. Rivera entró en pánico. Vio su imperio criminal desmoronarse por culpa de 2 niños. Fue él quien insistió en que no podían dejar cabos sueltos. La confesión de Morales detalló los horribles minutos finales. Llevó a los niños a la bodega de carga, prometiéndoles un juego de escondite para mantenerlos callados. Luna, siempre perceptiva, sabía que algo andaba mal y se aferró a su cuaderno. Leo, asustado pero desafiante, apretó su figura de acción, dentro de la cual ya había escondido la tarjeta de memoria que había logrado arrebatar o recoger, cuando Rivera la dejó caer en su pánico inicial. Morales describió cómo los metió en el baúl. Describió su propio pánico mientras luchaba con los pesados cerrojos y cómo, con la ayuda de Rivera, empujaron el baúl al mar embravecido. La tormenta, que había sido su coartada, también fue la causa de su error. La prisa y las condiciones climáticas les impidieron asegurarse de que el baúl estuviera debidamente lastrado. La investigación posterior expuso toda la conspiración. Se identificó y arrestó a otros 2 miembros de la tripulación que habían ayudado a cargar las armas en los contenedores. Se descubrió que la compañía de cruceros, aunque no estaba directamente implicada en el contrabando, había sido culpable de una negligencia grave en sus procedimientos de contratación y supervisión, lo que había permitido a Morales operar con impunidad. Se presentaron demandas multimillonarias. La identificación formal de los restos a través del ADN confirmó sin lugar a dudas que eran Leo y Luna Vargas. El baúl, el cuaderno, la figura de acción y la varita de mago se convirtieron en pruebas clave en el juicio de Alejandro Rivera, quien, a diferencia de Morales, se declaró inocente. Sin embargo, ante el peso abrumador de las pruebas y el testimonio de Morales en su contra, fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de tráfico de armas, y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tono de la cobertura noticiosa pasó de la tragedia humana a un análisis fáctico e investigativo. Los expertos diseccionaron cada aspecto del caso: las lagunas en la seguridad marítima, la facilidad con la que una empresa criminal podía operar dentro de una corporación multimillonaria, y el fracaso total de la investigación inicial, orquestado desde dentro. La historia ya no era solo sobre 2 niños desaparecidos, era una historia sobre la corrupción, la codicia y el fracaso sistémico. La conspiración, en toda su sórdida extensión, quedó al descubierto para que el mundo la viera, demostrando que el mal más profundo a menudo se esconde detrás de la fachada más respetable. En medio del frenesí mediático y los procedimientos legales, la historia tuvo que volver a su epicentro de dolor: Mateo y Elena Vargas. La inspectora Sofía Reis, sintiendo una profunda responsabilidad personal por el caso, voló a Valencia para informarles en persona, antes de que la noticia se hiciera pública. Se sentó con ellos, ahora separados por años de dolor pero unidos en ese momento por una anticipación temblorosa, en la sala de estar de la antigua casa de Elena.
Con una gentileza que contrastaba con su reputación de investigadora implacable, Reis les contó la historia completa. Les habló del baúl, de la confesión de Morales, del heroísmo inconsciente de sus hijos. Les explicó cómo la curiosidad de Leo al recoger la tarjeta de memoria y la necesidad de Luna de documentar el mundo en su cuaderno habían sido, en última instancia, las claves que resolvieron su propio asesinato. Para Mateo y Elena, cada palabra era una mezcla de agonía y alivio. La confirmación de la muerte de sus hijos fue una devastación final, la aniquilación de la última y más irracional chispa de esperanza que se habían negado a extinguir por completo. Pero al mismo tiempo, después de 9 años de tortura en el limbo de la incertidumbre, finalmente sabían la verdad. El no saber que los había atormentado, que había destrozado su matrimonio y definido sus vidas, había terminado. El alivio, sin embargo, era una emoción compleja y dolorosa. Era un alivio mezclado con una furia abrumadora por la crueldad de lo que se les había hecho a sus hijos, y con el profundo pesar por los años perdidos, años en los que podrían haber llorado adecuadamente si hubieran sabido la verdad. La imagen de sus hijos, asustados y solos en sus últimos momentos, los perseguiría para siempre. Unas semanas después, Mateo y Elena viajaron juntos a las Azores. Era la primera vez que viajaban juntos desde su separación. Reis los recibió y los llevó a un lugar tranquilo con vistas al océano. Allí, con un cuidado infinito, les entregó los objetos personales de sus hijos. Mateo tomó la pequeña figura de acción del astronauta, pasándola por sus dedos, imaginando a su hijo, valiente y curioso hasta el final. Elena abrió el cuaderno de bocetos de Luna. Pasó las páginas, viendo el mundo a través de los ojos de su hija una vez más. El barco, el mar, las sonrisas. Luego llegó al último dibujo, el del hombre tiburón. No era solo un dibujo de miedo, era un acto de desafío. Era la forma en que Luna había luchado, la única forma que conocía. Aferrando el cuaderno contra su pecho, Elena lloró. No solo lágrimas de dolor, sino también de un orgullo desgarrador por la niña valiente que había criado. El viaje proporcionó una forma de cierre emocional que nunca creyeron posible. Pudieron llevar los restos de sus hijos a casa, a Valencia, y finalmente darles un funeral y un entierro adecuados. En el servicio, al que asistieron cientos de personas de su comunidad, Mateo habló no de la oscuridad de la muerte de sus hijos, sino de la luz de sus vidas. Habló del espíritu aventurero de Leo y del alma artística de Luna. Cumplió la promesa que se había hecho a sí mismo hacía tantos años: encontrar la verdad y honrar su memoria. Elena, de pie a su lado, no habló, pero su presencia era un poderoso testimonio de la resistencia del amor de una madre. La resolución no trajo de vuelta a Leo y a Luna. No borró los 9 años de infierno, pero les devolvió su historia. Les permitió finalmente comenzar el largo y arduo proceso de duelo, no como víctimas de un misterio sin resolver, sino como padres de 2 niños cuya valentía silenciosa había logrado cruzar un océano y traer la verdad a la luz. El legado del caso Vargas se extendió mucho más allá del dolor personal de una familia. La terrible verdad sobre la muerte de Leo y Luna actuó como un catalizador para un cambio sistémico en una industria que durante mucho tiempo había operado con una supervisión laxa en las vastas y anárquicas extensiones de los mares. La revelación de que el jefe de seguridad de un importante crucero era una pieza clave en una red de contrabando y un asesino de niños fue una llamada de atención imposible de ignorar. En los 2 años siguientes al juicio, se produjeron cambios significativos. Bajo una inmensa presión pública y regulatoria, las principales líneas de cruceros del mundo revisaron por completo sus protocolos de seguridad. Se implementaron verificaciones de antecedentes mucho más estrictas y continuas para todo el personal, especialmente para aquellos en puestos de seguridad y logística. Se crearon puestos de supervisión independientes, con auditores externos que realizaban inspecciones sorpresa de la carga y los procedimientos de seguridad. Lo más importante es que se aprobaron nuevas leyes marítimas internacionales,
conocidas informalmente en los círculos de defensa como la Ley Vargas. Esta legislación obligaba a las compañías de cruceros a preservar los datos de las cámaras de seguridad durante periodos más largos y garantizaba que las agencias de investigación externas tuvieran jurisdicción y acceso inmediato a los barcos en casos de delitos graves, eliminando los vacíos legales que Morales había explotado tan eficazmente. La historia de los gemelos Vargas se convirtió en un poderoso estudio de caso, un sombrío recordatorio de las verdades universales que a menudo se esconden bajo la superficie de la vida cotidiana. Reflexionó sobre la aterradora profundidad del mal humano, mostrando cómo la codicia puede llevar a individuos aparentemente normales a cometer actos de una crueldad inimaginable, pero, a la vez, se convirtió en un testimonio extraordinario del poder de una promesa y del amor inquebrantable de los padres. La búsqueda incansable de la verdad por parte de Mateo, incluso cuando todos los demás se habían rendido, encarnaba la negativa a dejar que sus hijos fueran simplemente borrados de la existencia. Más allá de los cambios legales y políticos, el legado más profundo de la historia fue temático y humano. Se convirtió en un poderoso ejemplo de cómo los actos más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes. La decisión de un niño curioso de guardar un pequeño objeto brillante y el instinto de una niña de dibujar lo que veía se convirtieron en las armas que derribaron una sofisticada empresa criminal. La historia enmarcó la tragedia personal de la familia Vargas como un símbolo de una verdad más amplia, que la inocencia, aunque frágil, posee una fuerza moral propia y que la verdad, por muy profundamente que se entierre, tiene una extraña tendencia a salir a la superficie. La conciencia comunitaria cambió y la gente ya no veía los cruceros como paraísos flotantes intocables, sino como microcosmos de la sociedad, con toda su luz y toda su oscuridad. El legado de Leo y Luna, al final, no fue solo el de ser víctimas, sino el de ser los catalizadores involuntarios de un cambio que haría los mares un poco más seguros para las generaciones futuras. La historia de Leo y Luna Vargas es un recordatorio desgarrador de que la inocencia puede perderse en un instante, pero que la verdad, impulsada por el amor, puede viajar a través de los océanos y del tiempo para ser encontrada. Es un testimonio de cómo los actos más pequeños de dos niños asustados, un dibujo en un cuaderno y un tesoro escondido en un juguete, se convirtieron en un faro de justicia que ninguna oscuridad pudo extinguir. Si esta historia sobre la búsqueda incansable de la verdad y la fuerza del espíritu humano te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más misterios que merecen ser contados. Queremos que estas historias se escuchen. Y ahora te preguntamos a ti. Dinos en los comentarios, ¿qué parte de esta increíble historia te impactó más? ¿Fue el encubrimiento inicial, el asombroso descubrimiento del baúl después de tantos años? ¿O el hecho de que las propias víctimas dejaron las pistas para resolver su destino? Nos encantaría conocer tu opinión.